carga de un crítico de cine. ¿Este es el final que estábamos esperando? Han pasado 6 episodios y sigo sintiendo que no ha ocurrido nada que no esperáramos. Jason se frotó los ojos, que le dolían un poco, después de apagar el televisor del salón. Jason era un fanático acérrimo de la popular serie de Walking Dead. Había seguido la historia desde sus inicios y, mientras esperaba los nuevos episodios, la había vuelto a ver innumerables veces. Pero la última entrega lo dejó decepcionado. Si bien le encantaban la mayoría de los aspectos de la serie, como fanático leal, sabía que había muchas cosas que podrían haberse hecho mucho mejor. Desenlaces más interesantes, especialmente en lo que respecta a una organización como la CRM, que había generado tanta especulación, teorías y análisis detallados en series relacionadas. ¿Y fue inesperado el final de CRM? No, Jason pensó que fue un final decepcionante para lo que parecía ser el arco final de CRM. Al final, como un simple espectador, Jason solo pudo lamentarse. Al coger el teléfono que tenía a su lado, una tenue luz iluminó la pantalla. Son las 3 de la mañana. Es hora de ir a la cama. Jason suspiró, aún resentido por el final de su serie favorita, mientras se dirigía a su habitación. Recostado en la cama, los finales de los protagonistas de la serie se repetían en la mente de Jason. Deseaba con todas sus fuerzas haber podido crear desenlaces mucho mejores. Si yo viviera en ese mundo, sin duda reescribiría todas esas historias horribles que los productores pensaron que nos gustarían. Podría guiar a la humanidad por el buen camino. No sería un personaje egoísta. Con este pensamiento, su mente se llenó de todo tipo de estrategias ingeniosas que habrían evitado muchos de los desenlaces desastrosos para los personajes que tuvieron finales desagradables. Como espectador que conocía a todos los enemigos, sabía cómo derrotarlos y los pasos que debía seguir para lidiar con aquellos consumidos por el mal. Sabía cuál era la manera correcta de construir su propia organización, las medidas defensivas que implementaría para evitar ser aplastado por los más fuertes y lo que necesitaba hacer para evitar que todo lo que había construido se autodestruyera. Acabaría con el gobernador, aplastaría a los caníbales y salvaría a unas pocas personas, solo a aquellas que realmente lo merecieran. ¿Cómo pudiste, teniendo la oportunidad de tomar el control del CRM, de liderar la fuerza más poderosa del mundo, elegir destruir la única esperanza de reconstruir la humanidad de la manera correcta? ¿Acaso no aprendiste que la única forma de evitar que los egoístas se apoderen del poder es manteniendo una única cadena de mando en el mundo? Jason no podía dormir, todavía furioso ante el incierto futuro que le esperaba a la humanidad. Maldita sea, qué lástima. Las cosas podrían haber sido mucho mejores, la forma en que ciertos personajes fueron eliminados de la historia era algo que jamás perdonaría a nadie involucrado en tomar decisiones tan ridículas. Jason, tumbado en la cama, estaba aturdido, con una expresión amarga. Una noche en la que no hubo nada que hacer más que quejarse de cosas personales. A las 5 de la mañana, Jason, que aún no podía dormir, oyó una notificación en su teléfono. No quería abrir los ojos de nuevo solo para comprobar que había llegado a esas horas, pero segundos después, las notificaciones siguieron llegando. ¿Quién podría ser a estas horas? Jason no tenía muchos amigos, y aún menos familiares que se preocuparan de verdad por él, así que no se le ocurría a nadie que pudiera estar enviándole mensajes, salvo quizás algunos amigos del ejército. Pero mientras las notificaciones seguían llegando, abrió los ojos. En el instante en que tomó el teléfono con la mano derecha, el mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse cada vez más. ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy desmayando? Sin comprender lo que estaba sucediendo esa noche, la vida de Jason dio un giro drástico. Algo que jamás habría imaginado estaba a punto de suceder, y estaba a punto de descubrir cosas mucho más aterradoras. ¿Está preparado para este nuevo capítulo de su vida que le espera? Se modificaron algunas cosas con respecto a la novela original, pero intentaré aclarar algunos aspectos que antes no tenían sentido. Tengo un mal presentimiento. Me llamo Jason y, por lo que sé, tengo unos 25 años. Ahora mismo estoy en una prisión militar, cumpliendo una condena por cosas que nunca hice. Estoy seguro de que estás pensando que para estar en una prisión militar, debo haber cometido crímenes imperdonables. Pero esa idea no podría estar más alejada de la realidad. Una realidad que incluso a mí me costó mucho tiempo aceptar. Hace unos meses, perdí el conocimiento en mi habitación. Cuando desperté, estaba acostado en una cama en una celda individual de una prisión militar, con un aspecto completamente diferente. No solo había cambiado mi edad, sino también mi apariencia, mi nombre y mi historia.
Me costó aceptar que, al despertar, tenía una identidad completamente diferente. Al parecer, estaba cumpliendo una condena por delitos militares. Insubordinación cometida por el hombre que había sido dueño de este cuerpo hasta hacía poco. La situación no habría sido tan grave si el anterior responsable de este organismo no hubiera estado destinado en el extranjero, en una zona plagada de actividad hostil. Lo poco que recordaba era que Jason había participado en una misión de alta prioridad. Durante dicha misión, recibió órdenes que consideraba moralmente inaceptables o tácticamente erróneas. Jason, que también había sido soldado en el pasado, podía imaginar lo que aquel hombre debió haber soportado para llegar a esa situación. Cualquiera en su lugar se habría negado a atacar un objetivo civil, habría abandonado a sus aliados bajo fuego o habría ignorado una amenaza crítica. El problema en estas situaciones es que cuando alguien decide desobedecer, actuando según su propio criterio, nunca termina bien. Ningún soldado tiene derecho a tomar decisiones que contradigan las órdenes directas de sus superiores. Cuando Jason regresó a su país, fue acusado de insubordinación, desobediencia y de comprometer potencialmente una importante operación estratégica que ponía en peligro a la nación. Por eso fue encarcelado en una instalación militar, donde finalmente murió, poco antes de que yo despertara como el nuevo ocupante de este cuerpo. La condena duró 6 largos meses, y habría sido aún más larga si Jason no se hubiera visto obligado a firmar un documento en el que se comprometía a no revelar jamás lo que vio o hizo en el extranjero. Jason no era perfecto, pero tampoco era tonto. Sabía que si cometía un solo error en esos últimos meses, lo encerrarían indefinidamente y jamás volvería a ver la luz del día. Si bien la vida anterior de Jason como soldado había sido dura, su vida actual parecía haberlo colocado en un rango mucho más alto, por lo que comprendía en cierta medida lo que había sucedido. Fue difícil superar esos primeros días, atormentado por la idea de que todo aquello no era más que un sueño. Pero con el tiempo, todo cambió por completo. Ahora que su liberación estaba cerca, nada más de esta realidad parecía importar. Solo unos días más, Jason tocó ligeramente el tatuaje de su hombro, único de su batallón, y pensó en muchas cosas con fría indiferencia. Había reencarnado en lo que parecía ser el peor momento de su vida. Los errores ocurren, pero eso no significaba que este fuera el peor comienzo posible. El único consuelo era que este cuerpo no era débil. Nadie en una prisión como esta tendría un cuerpo débil. A diferencia de una prisión común, esta obligaba a los reclusos a comenzar su día temprano con actividades predefinidas como entrenamiento físico, tareas asignadas y educación militar. En algunos casos, los reclusos podrían recibir programas de educación militar o de reentrenamiento adaptados a su perfil. En el caso de delitos menores, el objetivo era preparar a los presos para su reinserción en el servicio militar o en la vida civil. Para Jason no había una segunda oportunidad. No tuvo tanta suerte. Pero eso no era un problema. Para él, la muerte tenía más sentido que la idea de vivir una nueva vida. Aún así, si estaba allí, significaba que su suerte era extraordinaria, y quizás le esperaba un propósito mucho mayor que el valor de su existencia. Podía sentirlo claramente, algo mejor. ¿Por qué siento que todo está a punto de ponerse aún más oscuro para mí? Jason se burló fríamente de sí mismo, presintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. Esa sensación era como su radar personal. Siempre sabía cuándo las cosas estaban a punto de salir mal, y solo tenía un breve lapso de tiempo para averiguar exactamente qué era. La última vez que se sintió así, las consecuencias fueron terribles. Sabía que algo iba a salir mal. Oye, tío. Todo el mundo sabe que estás a punto de salir, así que los chicos y yo nos preguntábamos, ¿qué hiciste para acabar en este sitio? Jason estaba sentado en el área de confinamiento al aire libre, un lugar predilecto para que los soldados hicieran ejercicio y se relajaran. El hombre que le hablaba era Tommy, un hombre de estatura media y complexión fuerte. Su tez clara contrastaba con su pelo rubio y corto, lo que le daba un aspecto bastante llamativo. Tommy se había hecho amigo de Jason. Aunque Jason no hablaba mucho, Tommy siempre estaba a su lado, compartiendo historias de sus experiencias en el ejército. Jason suspiró, contemplando la puesta de sol, y respondió sin dudarlo. Firmé un ultimátum. Si hablo, me encerrarán para siempre en un lugar del que nadie ha escapado jamás. Al diablo con esos ultimátums. Muchos aquí los han firmado, y nadie se atrevería a revelar secretos en este lugar. Es como un santuario para los secretos. Tommy sentía curiosidad. Sabía que para que Jason hubiera estado en una unidad de fuerzas especiales, debía de ser muy hábil, y lo respetaba. Ya hemos hablado de esto, Tommy.
¿Cuándo vas a dejar a Jason en paz? No te metas en esto, carnicero. Maldita sea, siempre tienes que meterte en los asuntos ajenos. Tommy fulminó con la mirada al hombre, que parecía el político de turno de la prisión. Bien, todos, incluido Butcher, se volvieron hacia Jason, que parecía a punto de hablar. Era un momento que muchos de sus compañeros habían estado esperando. Al fin y al cabo, era el único que aún no había compartido sus experiencias. Quizás porque Jason había recuperado la compostura mucho antes, su mirada mostró cierta indiferencia al oír la pregunta, y pensó para sí mismo, ¿qué más podría decirles? Digamos que no quería aniquilar a todo un pueblo solo porque vieron lo que les hicimos a los criminales que estábamos persiguiendo. No quería ser parte de esa masacre, y por eso estoy aquí. Jason hacía tiempo que había asumido las experiencias y los errores de este cuerpo como propios, sabiendo que él habría hecho lo mismo en esa situación. Dios mío, maldita sea. Sabía que por eso estabas aquí. Tommy y los demás se apartaron, evitando la mirada de Jason. Sin embargo, Jason había tomado esta experiencia como algo que solo podía convertirlo en una mejor persona. Todos los presentes eran militares, de diversas ramas, incluidos operadores de drones, muchos de los cuales estaban aquí por haber desobedecido órdenes. Aquí nadie juzgaría a Jason. Todos lo entendían y lo respetaban. Entonces sí que estás jodido, amigo, pero no importa. Alguien con tus habilidades podría ser contratado por una empresa de seguridad privada y ganar mucho dinero, dijo Butcher, quien sabía que la carrera militar de Jason había terminado. No lo sé. Quizás compre una granja y viva tranquilamente de ahora en adelante. Jason no se veía usando sus habilidades para seguir en el negocio de la seguridad privada. No era lo que había imaginado, y no se sentía preparado para seguir adelante como si nada de lo sucedido le importara. En ese momento, un guardia se acercó a la zona de entrenamiento y todos reanudaron sus ejercicios. Jason, vienes con nosotros. El resto podéis ir a la cafetería a comer. Jason miró fríamente al guardia y preguntó, ¿no es la hora del almuerzo? Sígueme y no hagas preguntas. Quizás puedas irte hoy mismo. ¿No se supone que faltan unos días más? Jason recordó el día exacto en que se suponía que lo liberarían, por lo que la confusión lo invadió. Bueno, digamos que su proceso se aceleró debido a algunas complicaciones. Como se ha portado bien, el plan era liberarlo unos meses antes, pero no pudimos debido a la insistencia de quienes querían que permaneciera en prisión. ¿Y ahora ya no importa? Al parecer no. No eres el único que va a ser liberado. La situación de Jason era singular. No había cometido ningún delito en su país, sino en el extranjero, por lo que no podía ser puesto en libertad bajo fianza. Pero, al parecer, el proceso se había acelerado por algún motivo. Muy bien, aquí están los papeles. Cuando Jason entró en una habitación apartada, un hombre con un uniforme verde con muchas estrellas, que ya estaba allí, se puso de pie para saludarlo y le dijo, bueno, como prometí, logré sacarte una semana antes. ¿Fuiste tú, coronel? Jason reconoció a su superior. Digamos que solo pude hacer esto por ti. Anderson conocía la historia de Jason, así que había trabajado más que nunca en su caso para sacarlo de allí lo antes posible. Jason, con expresión de gratitud, dijo, no, soy yo quien debería agradecerle el interés que ha mostrado por mi caso. De verdad, le agradezco mucho su ayuda, coronel. Ahora eres un hombre libre, Jason. Por favor, vive como siempre has querido y mantente alejado de los problemas. Sí, coronel. Jason le hizo el saludo militar al hombre, agradeciendo el esfuerzo que había acelerado su liberación. Tras firmar algunos papeles, recogió sus pertenencias y se marchó sin ningún problema. Jason respiró hondo y miró a su alrededor. Él tampoco tenía familia allí, así que instintivamente caminó sin rumbo fijo. El condado de Kings, un suburbio de Atlanta. En un coche patrulla aparcado al borde de la carretera, dos hombres charlaban tranquilamente mientras comían. Si ese cabrón de antes se hubiera atrevido a acercarse de nuevo, le habría destrozado la cara. Tranquilízate, hay idiotas en todas partes. Rick, a veces de verdad no sé qué hacer con todo lo que guardo dentro. Este trabajo en el condado no es para mí. ¿Qué vas a hacer si no haces esto? Por favor, conviértete en mecánico en este lugar. Jaja, tal vez lo considere. Luego Shane preguntó, por cierto, ¿cómo está Carlo? Hijo mío. Ven a cenar esta noche y lo comprobarás tú mismo. Vale, asegúrate de tener lista mi cerveza favorita. No te preocupes. Los dos estaban sentados en el coche, charlando y comiendo comida rápida.
Si Jason, que acababa de salir de la prisión militar, estuviera allí, sabría que esos dos policías no eran otros que Rick y Shane, dos de los personajes más importantes de la trama principal de este mundo en el que no sabía que se encontraba. Mientras Jason vagaba sin rumbo, pensando en su recién descubierta libertad, llegó sin saberlo al pueblo donde estos dos trabajaban como funcionarios del condado. Mientras reflexionaba sobre todo esto, entró en un centro comercial para comprar algo fresco para comer. Necesitaba hidratarse antes de continuar su camino. Debería abandonar la idea de tener una granja, murmuró Jason, pensando en todas las dificultades que enfrentaría con sus limitados conocimientos para administrar una granja por su cuenta. No me gusta la violencia. Ese paseo sin rumbo era justo lo que Jason necesitaba. Al menos ahora podía imaginar qué camino tomar tras regresar a una realidad que no le resultaba familiar ni para la que estaba preparado. Por supuesto, reconoció el año y sabía algunas cosas que podrían reportarle mucho dinero si los acontecimientos se desarrollaban como en su propio futuro. Al fin y al cabo, llevaba unos 15 años de retraso con respecto a su línea temporal habitual. Pero antes, necesitaba agua. Había caminado muchos kilómetros sin darse cuenta. Por eso entró en la tienda de conveniencia que encontró en el condado al que había llegado, un lugar cuyo nombre ni siquiera conocía. La tienda de conveniencia era de tamaño típico, pero sorprendentemente bien surtida. Por lo que pudo observar, la dueña era una mujer de mediana edad muy amable que los saludó cordialmente en cuanto entró. Mientras caminaba por la sección de congelados, Jason agarró un helado y comenzó a comérselo. No tenía mucho dinero encima en ese momento, pero eso no era un problema que no pudiera solucionar. Mientras pensaba qué hacer, una anciana se detuvo con su carrito y dijo: «Oye, no puedes comerte el helado sin pagarlo. Voy a avisarle a un empleado». «No te preocupes. Soy el hijo del dueño». Jason no le prestó atención a la anciana gruñona. La mejor manera de pensar era comiendo algo, y no tenía energía para discutir por una paleta que costaba menos de $2. Justo cuando la anciana se dirigía al mostrador, una acalorada discusión se intensificó. Cuando Jason se acercó, el dueño de la tienda estaba discutiendo con un hombre en la caja. Jason se hizo a un lado y escuchó atentamente la discusión. Al parecer, el hombre había comprado carne congelada y una botella de vinagre para cocinar en casa, pero uno de los empleados le había dado vinagre de manzana en lugar del que había pedido originalmente. El hombre solo quería un reembolso, pero la dueña de la tienda le pidió amablemente que comprara la otra botella de vinagre, ya que no era culpa suya y la primera ya estaba abierta y usada. Al parecer, esto no le quedó claro al cliente, y la discusión se intensificó. Detrás de Jason, cerca de los dos focos de conflicto, se encontraban dos agentes de policía, Rick y Shane. Rick estaba reflexionando sobre algo, mientras Shane se llevaba las manos a la cabeza con incredulidad, sin comprender por qué la discusión era tan ruidosa. Usted abrió la botella de vinagre. Incluso si nos equivocamos al darle el producto incorrecto, ¿acaso no sabe comprobar lo que compra antes de abrirlo? Además, parece que no le disgustó el vinagre, ya que usó la mitad de la botella. Los comentarios del dueño hicieron que el cliente se pusiera verde. Sin palabras, el hombre, aún gritando, perdió la paciencia y le arrojó la botella de vinagre al empleado que había cometido el error. La dueña de la tienda, dispuesta a no permitir que nadie lastimara a sus trabajadores, respondió lanzándole huevos a la cara. Jason observaba todo aquello con asombro. No sabía si impresionarse por el descaro de la anciana o por el hecho de que ni siquiera la policía interviniera para detener la discusión. En ese momento, Shane, que estaba de espaldas a Jason, se dio la vuelta, dejando a Jason sin aliento. «Jon Bernthal. Espera, ¿estoy en un plató de cine?» Jason, al reconocer a Shane, miró a su alrededor buscando cámaras. Pero tras inspeccionar cuidadosamente el lugar, no encontró ninguna, y la actitud de Jon no parecía fingida. Momentos después, Rick también se dio la vuelta, intentando calmar al hombre que estaba a punto de iniciar una pelea física, y Jason retrocedió un paso, atónito. ¿Es una broma? Jason miró a su alrededor y, de repente, un hombre con una sudadera negra con capucha llamó su atención con sus movimientos sospechosos. Jason no era tonto. Claramente, esta persona tenía la intención de robar algo mientras el caos en la tienda de conveniencia estaba en su punto álgido. Confundido y cada vez más abrumado, Jason, que aún no podía explicar lógicamente lo que estaba presenciando, se encontró obsesionado con las acciones del hombre. Si alguien le preguntara más tarde, Jason no sería capaz de explicar por qué actuó de esa manera.
Quizás fue la sorpresa inicial de ver a dos de sus actores favoritos vestidos como personajes que conocía también lo que llevó a Jason a abordar el problema potencial que tenía delante, dejando de lado el más intrigante. El hombre de la sudadera negra fingió deambular sin rumbo fijo, dirigiéndose lentamente hacia la puerta de la tienda, mostrando el mismo interés en la discusión que se desarrollaba en el mostrador que los demás clientes. Tras guardarse algunos objetos más en los bolsillos, el hombre, creyendo haber perpetrado el robo del siglo, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Pero ocurrió lo inesperado. Un brazo fuerte y largo lo agarró de repente, y una voz escalofriante habló a su lado. «Oye, amigo, ¿piensas irte sin pagar? ¿No sabes que robar es ilegal y que podrías acabar en la cárcel o con una multa cuantiosa?» Aunque el hombre de la sudadera con capucha parecía tranquilo, estaba extremadamente nervioso. Al fin y al cabo, había dos policías cerca de la puerta. No se esperaba que un desconocido le agarrara del brazo. Inicialmente, intentó liberarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Jason miró instintivamente a Rick y Shane y notó que su atención seguía en otra parte. Estaba confundido, convencido de que eran personas que conocía bastante bien. Pero primero, tenía que ocuparse del ladrón. «Déjame ir. ¿Crees que la gente pensará que no estuve involucrado si te dejo ir? Es un riesgo que no estoy dispuesto a correr». Jason no tenía intención de liberar al ladrón ahora que había intervenido. Al ver que Jason no lo soltaba, el hombre de la sudadera con capucha sacó un pequeño cuchillo de su mano derecha y lo apuntó a la muñeca de Jason. «Maldito idiota entrometido». Ah. Al instante siguiente, Jason, al ver el cuchillo dirigido hacia su muñeca, tiró violentamente del hombre de la sudadera con capucha. A pesar del peso del ladrón, Jason lo lanzó por los aires, estrellándose cerca del mostrador donde Rick intentaba calmar al dueño de la tienda. Parece que el entrenamiento ha dado sus frutos, pensó Jason mientras se acercaba al hombre que yacía en el suelo. En ese momento, Rick también se percató del hombre que había caído sobre una pila de bebidas a su lado. Inclinando la cabeza, vio al hombre de la sudadera negra con capucha que sostenía un cuchillo. Shane instintivamente sacó su arma y gritó: «No te muevas. Suelta el cuchillo». El hombre de la sudadera con capucha, aturdido por la caída, estaba a punto de levantarse y golpear al entrometido idiota que lo había tirado. Pero al ver que alguien le apuntaba con una pistola, se quedó paralizado. «Maldita sea». Tras evaluar la situación, soltó el cuchillo y colocó hábilmente las manos detrás de la cabeza como si estuviera familiarizado con las órdenes policiales. Pero sus ojos permanecieron fijos en Jason, y en silencio murmuró: «Estás muerto». Jason entendió el mensaje, pero solo soltó una risa seca. En secreto, levantó el dedo corazón de su mano derecha y lo apuntó hacia el hombre de la sudadera negra. En ese momento, Rick, la anciana y el hombre involucrado en la disputa se percataron de lo que sucedía a sus espaldas. Rick, por su parte, pateó el cuchillo que estaba cerca del hombre de la sudadera negra contra la pared para evitar cualquier accidente. El hombre que se había estado quejando del vinagre dejó de hablar de repente, murmuró algo entre dientes y salió de la tienda sin causar más revuelo. «¿Qué pasó? ¿Por qué este tipo está de repente tumbado delante de mí con un cuchillo?» Antes de que los dos pudieran intercambiar palabra, un hombre alto vestido con uniforme militar que estaba cerca habló. «Oficiales, les explico. Mientras ustedes intentaban resolver el problema con los civiles, noté que esta persona aprovechaba el caos para robar artículos de la tienda. Cuando vi que estaba a punto de huir, intenté detenerlo con palabras amables. No esperaba que este tipo fuera tan tonto como para atacarme con un cuchillo, así que no tuve más remedio que usar la fuerza. No pensé que terminaría justo a su lado, poniéndolos en peligro, y por eso, les pido disculpas». El hombre con uniforme militar, convertido ahora en héroe, era Jason. Además de llevar una mochila, comía un helado. Para evitar ser culpado, recalcó que no tuvo más remedio que actuar, con la mirada fija en los policías. Rick miró a Jason, que aún tenía chocolate en los labios. Tras un momento de silencio, Rick giró la cabeza y vio muchos artículos de la tienda metidos en los bolsillos del hombre que yacía en el suelo con las manos detrás de la cabeza. «Shane. Entiendo». Los dos estaban sincronizados, y un par de esposas aseguraron rápidamente las muñecas del hombre de la sudadera negra. Tras quitarle todos los objetos robados, Shane sujetó al joven y asintió a Jason, dándole una palmada en el hombro. «Bien hecho, amigo». Rick se dirigió al dueño de la tienda y le dijo: «Patricia, parece que el hombre que se quejaba del vinagre ya se ha marchado, así que el asunto está zanjado. Tenemos que llevar al ladrón a la comisaría, así que nos vamos ahora».
Antes de que Patricia pudiera responder, Rick se volvió hacia Jason y le dijo: Señor, gracias por sus valientes acciones. Es lo que se espera de un militar. Gracias por su servicio. Era lo mínimo que podía hacer. Jason se frotó la nuca, sabiendo que no era necesario contarle a todo el mundo que había sido dado de baja deshonrosamente. Rick sonrió, asintió y dijo: No sé si tienes tiempo. Aunque todos estamos agradecidos, todavía necesito tomar una declaración oficial. Si estás ocupado, puedes pasarte por la comisaría otro día. Está bien. No tengo nada que hacer ahora mismo. Cooperaré en lo que necesites, respondió Jason, mientras pensaba en todo lo que había sucedido con Rick. Aquellas vagas sensaciones de estar soñando se habían convertido en realidad. Cuando Jason vio la insignia en el pecho de Rick, comprendió dónde estaba. El año coincidía con el inicio del caos, cuando este mundo se sumió en el infierno a causa de los muertos vivientes. De repente, todos los planes de Jason se desmoronaron. La realidad en la que creía se convirtió en una ilusión lejana. Señor, sígame, por favor, dijo Rick mientras comenzaba a caminar hacia la salida y el coche de policía estacionado no muy lejos. Jason siguió a Rick con expresión confusa. Como alguien que conocía la trama principal, no le entusiasmaba en absoluto lo que acababa de descubrir. Esta coincidencia sin duda le había abierto los ojos y tal vez incluso le había salvado la vida. Ahora, sabiendo dónde estaba y lo que le esperaba, su corazón latía con fuerza desbocada. Sin duda, el mundo le estaba jugando una broma cruel. La realidad golpeó a Jason como un martillo, sin piedad y con rapidez. Quiso gritar, pero se le cortó la respiración. Instintivamente, le entregó su identificación a Rick, quien le tomaba declaración como testigo principal del crimen cometido por el hombre detenido. Jason miró a Shane, quien le hizo numerosas preguntas sobre su servicio y lo que hacía en el condado. Jason respondió a todo, pero con un tono seco, como si hablar fuera lo último que quisiera hacer. En un momento dado, Jason, que había perdido la noción del tiempo, forzó una sonrisa. Gracias de nuevo por tu cooperación, Jason. ¿Necesitas que te llevemos a algún sitio?, preguntó Shane, mirando el documento de identidad de Jason, al darse cuenta de que parecía estar deambulando sin rumbo fijo. Como exsoldado que había servido a su país, Shane estaba realmente preocupado de que Jason no tuviera dónde ir. Muchas gracias, agente, pero solo estoy aquí para visitar a un viejo amigo antes de irme a Atlanta. Ahora mismo, prefiero dar un paseo y despejarme. Llámenos por nuestros nombres y sepan que son bienvenidos en este condado. Si alguna vez tienen algún problema o necesitan ayuda, no duden en llamarnos, dijo Rick, entregándole a Jason su número personal, que Jason aceptó de inmediato. Muy bien, Rick. No te entretendré más. Que tengas un buen día. Ten cuidado y no olvides avisar a la policía si te encuentras en otra situación similar. No es bueno correr riesgos como el que acabas de correr, dijo Rick antes de darse la vuelta y caminar hacia el coche patrulla. Shane, sentado al volante, saludó a Jason con la mano, quien le devolvió el saludo. Al ver a Rick alejarse, Jason se sintió agradecido por la conversación con esas personas extraordinarias. Sabiendo que no había cámaras alrededor, estaba seguro de dónde se encontraba. Si bien no había mucho que confirmar, sabía lo suficiente. Nos volveremos a ver, Rick Grimes. En ese momento, Jason, que solo quería gritar, se dijo a sí mismo que el tiempo apremiaba. Era hora de preocuparse de verdad por lo que le sucedería a este mundo en tan solo unos meses. Cuando regresó a la tienda para pagar su cuenta, Patricia, quien le dio las gracias, le entregó un teléfono negro, pensando que era suyo. Jason lo aceptó. No sabía por qué, pero ahora que lo había cogido, simplemente se marchó. Jason sospechaba que la persona a la que había detenido era un gángster. Rick mencionó que el tipo tenía un largo historial delictivo y que podría estar relacionado con una banda local. Tras revisar superficialmente la información del teléfono, Jason encontró algunas pistas útiles sobre con quién se había cruzado. En fin, para cuando ese idiota salga de la cárcel, probablemente el mundo estará sumido en el caos y alguien más se encargará de él, murmuró Jason mientras limpiaba el chocolate del helado que se había comido. A menudo le decían al viejo Jason que se preocupaba demasiado por cosas que aún no habían sucedido. Quizás ahora, como el nuevo Jason que controlaba este cuerpo, no era tan diferente. Tal vez esa conexión lo había traído hasta aquí. Y ahora que sabía exactamente qué camino tomar, pensó que el mundo le pedía que hiciera algo por él antes de que fuera consumido por la desolación. Jason sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora.
No recomiendo leer la primera versión de la historia, esta es mucho mejor. Primeros movimientos. Enseguida, Jason comenzó a moverse por el condado. Su primera parada fue un hotel, donde se duchó y se cambió de ropa, poniéndose prendas limpias que había comprado recientemente en una tienda local. Necesitaba llamar la atención lo menos posible, ahora que estaba a punto de actuar estratégicamente en una lucha por su supervivencia. Al fin y al cabo, corría contra el reloj, una carrera que no podía permitirse perder. Lo había pensado mucho, y la única manera de conseguir grandes cantidades de dinero rápidamente era robándolo. Y no se trataba de robar un banco ni nada por el estilo. Resultó que el teléfono que le había quitado al hombre de la sudadera negra pertenecía a una pandilla que recientemente se había vuelto muy activa en Atlanta. Por lo que Jason pudo averiguar, el papel del hombre dentro de la pandilla era básicamente el de un recadero para una célula criminal. Mientras revisaba los mensajes en busca de algo valioso, Jason se topó con una conversación particularmente interesante. Una vez que comprendió de qué se trataba, decidió participar. Pongo. Plutón, la hierba verde será entregada bajo el puente abandonado. Esta vez, irás con el nuevo para entrenarlo y familiarizarlo con el negocio. Plutón. ¿Solo nosotros dos? Pongo. Ya hemos hablado de esto. Tú encárgate de los recados y no te faltará dinero. Entrena al nuevo para que puedas ascender en la organización. Plutón. ¿Algo más? Pongo. Ten más cuidado esta vez. Los federales de Atlanta te pisan los talones. Tendrás que esconder los almacenes de hierba verde, y eso significa mucho trabajo para nosotros. Pongo. Cuando recibas el paquete, llévalo al taller. Allí lo trasladaremos. El nuevo empleado te estará esperando fuera de la lavandería de Marta. Plutón. Entendido. Jason se dio cuenta rápidamente de que Pluto era el hombre de la chaqueta negra que había visitado la comisaría hacía unas horas, mientras que Pongo era el jefe de ese idiota. Supongo que el dinero no era tan atractivo. En Plutón ni siquiera había suficiente para cosas básicas como aperitivos, murmuró Jason, ideando un plan que podía salir muy bien o desastrosamente mal. Por supuesto, había respondido a los mensajes. Quería ver si obtendría algún beneficio. Y, efectivamente, lo obtuvo. La oportunidad de robar a esos criminales. Así era Jason. Un hombre decidido y con las ideas claras. Su intención era reunir todo el dinero posible para prepararse para lo que le esperaba. Su primer intento desesperado sería robar a esas personas. Naturalmente, existía el riesgo de morir, pero el tiempo no estaba de su lado. Prefirió correr el riesgo, ya que las posibles recompensas eran inmensas. En este mundo, si no podía lograr un objetivo tan sencillo, entonces no estaba preparado para el futuro. Su confianza radicaba en su experiencia militar, tanto dentro como fuera del campo de batalla. En ambas vidas, Jason había matado. No le era ajena la sensación de quitar una vida. El pecado mortal, como muchos lo llamaban, lo había cometido Jason hacía mucho tiempo. En aquel entonces, creyó erróneamente que luchaba por la justicia. En ese sentido, una parte de Jason había muerto hacía mucho tiempo, incluso antes de llegar a esta nueva realidad. Por eso, en pocas palabras, si no conseguía financiación para planes más ambiciosos, Jason no tenía ni idea de qué haría después. Así pues, estaba dispuesto a correr esos riesgos, y eso era precisamente lo que planeaba hacer esta noche. Tras prepararse, Jason rebuscó en su mochila y rápidamente encontró un cuchillo militar negro, largo, afilado y con funda, perfecto para usar en caso de necesidad. Jason, que se miraba en el espejo y sentía un peso inusitado sobre sus hombros, caminó hacia la puerta de la habitación del hotel. El condado era pequeño. No tuvo que preguntar mucho para averiguar dónde estaba la lavandería, el lugar donde el chico nuevo lo recogería. Sinceramente, si el nuevo tipo reconocía quién era Pluto, Jason tendría que ser mucho más despiadado desde el principio, y no estaba precisamente ansioso por derramar sangre antes de asegurarse de conseguir el dinero. Finalmente, un coche negro se detuvo. La ventanilla bajó y un hombre sentado al volante dijo: «Me envió Pongo. ¿Eres tú quien me va a enseñar?» «Sí, Pluto me dijo que eres el nuevo. ¿Estás listo para aprender cómo funciona todo esto?» Jason mantuvo la calma. Si la situación no le parecía bien, se iría sin dudarlo. «Estoy listo, hermano. Aprenderé todo, empezando ahora mismo», dijo el hombre con una sonrisa ansiosa. Jason arqueó las cejas, ligeramente sorprendido. No se esperaba que fuera tan fácil. Aunque su atuendo era similar al del hombre de la sudadera negra, Jason no imaginaba que el proceso sería tan sencillo. «Te enseñaré lo que necesitas.
Primero, pongámonos en marcha. Como si nada hubiera pasado, Jason se subió al coche. Durante el trayecto, el hombre, que se llamaba Daniel, hizo muchas preguntas sobre el negocio. Aunque ya le habían presentado a alguien, quería recibir consejos de alguien con más experiencia. Solo tienes que mantener la calma, no hacer preguntas que no debas y no dejar que tus emociones se involucren en este asunto. De lo contrario, acabarás muerto. Jason no sabía mucho del negocio. Ya se estaba preguntando si había sido buena idea involucrarse. Pero sí sabía de criminales, así que respondió basándose en eso. Lo he oído muchas veces, Daniel asintió seriamente, tomando en serio el consejo. Durante todo el viaje, Jason se repetía a sí mismo que los beneficios no solo le servirían para sobrevivir, sino que también le ayudarían a salvar a las personas que había elegido proteger. Aunque tuviera decenas de miles de dólares en su cuenta bancaria, no era suficiente. Necesitaba más, y esta era la oportunidad perfecta para conseguirlo. Mientras se adentraban en los suburbios de Atlanta, Jason se dio cuenta de que el viaje hasta el punto de encuentro sería más largo. Necesitaba mantener la calma. Sabía que sus habilidades eran excepcionales, muy superiores a las de una persona promedio. Como exmiembro de las fuerzas especiales, Jason no dudaba en matar. Estaba entrenado en combate cuerpo a cuerpo, lo que lo convertía en una máquina letal capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Mientras revisaba el teléfono, Jason descubrió varias cosas en las fotos que se habían tomado. La banda a la que pertenecía ese idiota era despreciable. No solo se dedicaban al blanqueo de dinero, sino que también estaban profundamente involucrados en el narcotráfico. Sin duda, este grupo de gentuza merecía su merecido. Parece que llegamos antes que nadie, dijo Daniel mientras apagaba el coche bajo el puente y encendía un cigarrillo. Pensaba que serías más moreno, pero supongo que no. Últimamente he estado usando una crema aclaradora de piel. Te la recomendaré cuando terminemos con esto, respondió Jason con frialdad. Con el paso del tiempo, Jason observó en silencio el entorno apacible, sintiéndose inquieto por lo que estaba a punto de suceder. Ojalá todo pudiera permanecer así de tranquilo para siempre. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniel, confundido. Parece que ya están aquí. Vamos a darnos prisa para poder volver y cenar temprano. Jason salió del coche y esperó en silencio a que apareciera el grupo contrario. Una camioneta negra se detuvo no muy lejos, viniendo de la dirección opuesta a donde estaban Jason y Daniel. Un hombre de piel oscura se bajó y comenzó a caminar hacia ellos. ¿Sois hombres de Pongo?, preguntó el hombre con frialdad, escudriñando a Jason con la mirada, lo que inmediatamente le produjo un mal presentimiento. Sí, somos nosotros, respondió Daniel con naturalidad y añadió. Estamos aquí por el paquete. Nos dijeron que el tiempo es lo primero, así que será mejor que se den prisa. El hombre miró fijamente a Jason por un instante, escupió al suelo y sacó su teléfono. Pongo, cabrón, ¿en serio enviaste solo a 2 de tus hombres? ¿Sabes lo importante que es este dinero? Será mejor que no lo pierdas, o el jefe te cortará la cabeza. Sí, me importa un carajo que confíes en estos tipos. Bien, vete a la mierda, pedazo de mierda negro. Jason observaba en silencio, sin pensar en nada. Sabía que esos hombres eran peligrosos y que debía actuar con cautela. 2 tipos que apenas pueden limpiarse el culo aparecen para recoger el dinero. Maldita sea, descarguen los paquetes. Gritó el hombre furioso, mirando hacia atrás e indicándoles a sus hombres que ya podían sacar el dinero. El camión estacionado a lo lejos se acercó lentamente, y 2 hombres más bajaron. Por sus expresiones, era obvio que estaban fuertemente drogados. Abre el maletero. Jason mantuvo la calma mientras observaba las 10 maletas. Se acercó al maletero y vio cómo los hombres cargaban cuidadosamente las maletas. Oye, revisa las cajas y asegúrate de que todo esté en orden, dijo Jason, mirando al hombre que estaba de pie a cierta distancia. ¿Qué quieres que revise? Ese. Parece que uno de los casos está abierto. En ese momento, el hombre se acercó rápidamente, y Jason aprovechó la oportunidad para clavarle un cuchillo en la garganta. /oblicua. Cuando Jason atacó, no sintió nada. Sus siguientes movimientos fueron rápidos y precisos. Sin dudarlo, arrebató la pistola que el hombre al que acababa de apuñalar llevaba en el cinturón, mientras él intentaba desesperadamente impedir que Jason se la quitara. Tú, hijo de puta. Lo sabía, no eres parte de la pandilla. En cuestión de segundos, el hombre más cercano al de piel oscura intentó sacar su arma, pero Jason, más rápido que él, le disparó 2 veces en la cabeza. ¡Bang! ¡Bang!
El último hombre, horrorizado al ver a sus dos compañeros caídos, miró a Jason con asombro y, torpemente, intentó sacar su propia arma. Sus movimientos eran torpes, lentos y descoordinados. Ese era el efecto de las drogas, que adormecían su sistema nervioso y sus instintos de supervivencia. Aunque sentía miedo, su cuerpo no podía reaccionar con rapidez. Estallido. Corte. 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 Antes de que el hombre pudiera apuntar con su arma, Jason se abalanzó sobre él y lo apuñaló varias veces en la garganta. El cuchillo en las manos de Jason se movía con fluidez, como si estuviera acostumbrado a cortar carne. Segundos después, el hombre, que había intentado disparar un último tiro, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Instantes después, se desplomó al suelo, desangrándose. ¿Fue tan fácil? Reflexionando sobre lo que acababa de hacer, Jason arrebató las armas de las manos de los criminales y centró su atención en Daniel, que era solo un espectador, y la siguiente persona que tenía que morir. ¿Eso formaba parte del plan?, preguntó Daniel, mirando fijamente los cuerpos en el suelo. Su cuerpo temblaba mientras asimilaba lo que acababa de suceder. Lo siento, Daniel, pero tengo que asegurar mi supervivencia. Dicho esto, Jason apretó el gatillo y disparó. Estallido. Un criminal como Daniel, sin escrúpulos morales, solo generaría más caos una vez que el orden público colapsara. Era mejor eliminarlo ahora y evitar problemas futuros. Tras meter las maletas en el maletero del coche de Daniel, Jason las trasladó a la camioneta negra y las aseguró. Echó un vistazo a las armas que había en el suelo y decidió cogerlas, junto con el dinero de las carteras de los hombres sin vida. En este mundo, era matar o morir a manos de gente como ellos. Jason sabía que debía ser más firme que nunca. Cuanto antes se adaptara a esta mentalidad, más fácil le resultaría sobrevivir en el futuro cercano. Jason, mirando los cuerpos en el suelo, no sintió nada. Subió a la camioneta, sabiendo que tenía que irse antes de que alguien alertara a la policía sobre los disparos. Arrancó el camión y abandonó rápidamente la zona, aprovechando el momento y pensando en el futuro. Sacaría buen provecho del dinero que le habían regalado. Pero primero, necesitaba averiguar dónde se encontraban las bóvedas de esa célula criminal. Si tenía la oportunidad de asaltarlas, lo haría. Al fin y al cabo, por mucho dinero que tuviera, nunca sería suficiente antes de que el mundo se desmoronara. La persona adecuada en el momento adecuado. Buenos días. Informamos sobre un inquietante hallazgo en las afueras de Atlanta. Esta mañana, la policía confirmó el descubrimiento de al menos 4 cadáveres bajo un puente en una zona apartada de la ciudad. Si bien las autoridades aún no han confirmado las circunstancias exactas, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible enfrentamiento violento, que podría estar vinculado a actividades delictivas, como disputas entre grupos criminales. Según los informes preliminares, los hechos probablemente ocurrieron la noche anterior. Sin embargo, el caso sigue bajo investigación y las autoridades se han mostrado cautelosas a la hora de revelar información adicional mientras recopilan más pruebas. Nuestro corresponsal, Antonio Sánchez, ya se encuentra en el lugar de los hechos para brindarnos los últimos detalles. Manténganse atentos para más actualizaciones. En la habitación del motel, las noticias se emitían en el televisor, la puerta del baño estaba ligeramente entreabierta y se oía el sonido de la ducha. El sol se filtraba a través de las cortinas e iluminaba la cama. Debería haber sido una imagen cálida, pero debido al brillo metálico que reflejaban las diversas armas y equipos colocados junto a la cama, desprendía una atmósfera escalofriante. Jason se acercó a la cama con una bata de baño envuelta alrededor de la cintura y sacó varias maletas grandes de debajo de la cama. Dinero. La mayoría de las maletas estaban llenas de billetes verdes, mientras que algunas contenían armas. Ayer había corrido riesgos importantes, pero sorprendentemente, no sentía miedo ni nerviosismo, como si lo que acababa de hacer no le importara demasiado. Este mundo era mucho más cruel de lo que nadie podía imaginar, y si no fuera por los caminantes que pronto inundarían las calles, Jason no estaría tan desesperado por prepararse para el fin del mundo. Lo que necesitaba ahora era gente. Individuos de confianza dispuestos a trabajar a su lado y a sobrevivir a los acontecimientos que se desarrollarían en cuestión de semanas o incluso días. Por supuesto, la idea de trabajar solo se le había pasado por la cabeza, pero considerando todo lo que necesitaba lograr, se vio obligado a encontrar un pequeño grupo de ayudantes para comenzar con sus planes de supervivencia. Por lo tanto, la forma más sencilla de encontrar personas dispuestas a trabajar con él sería a través de su breve lista de contactos.
Anoche, Tommy lo llamó y le comentó que acababa de salir de la prisión militar y que quería tomar algo con él. Jason sabía que Tommy sería un buen punto de partida. Siendo un exmiembro de la Marina, no había mejor compañero. Junto con él, Billy Butcher y algunos otros compañeros militares que pronto serían liberados de la prisión militar querían reunirse. Pero mientras pensaba en cómo contarles lo que estaba a punto de suceder en el mundo, necesitaba reunir provisiones, y la forma más fácil de hacerlo era a través de la web oscura. Para ello, necesitaba un buen ordenador. Por eso Jason comenzó a moverse según sus necesidades. La ciudad metropolitana de Atlanta. En una zona urbana de Atlanta, se podían ver edificios altos y hermosos, y las calles a ambos lados estaban repletas de gente y tráfico. Todo parecía tan normal como cualquier otro día. Era increíble pensar que un virus pronto azotaría el mundo y derrocaría a los gobiernos de los países más poderosos en tan poco tiempo. Como era de esperar en una ciudad como esta, las ambulancias pasaban a toda velocidad cada minuto. Aunque el ambiente era extremadamente ruidoso y, en general, normal para todos los demás, Jason, que solo estaba allí para comprar un ordenador, no podía mantener la calma. Al fin y al cabo, este mundo pronto se sumiría en el caos. ¿Es este el lugar adecuado para comprar un ordenador? Se preguntó Jason, sintiéndose algo incómodo, mientras observaba el gran centro comercial lleno de gente que iba y venía. Hagámoslo rápido. Jason no se sentía muy cómodo en lugares concurridos. Aunque no temía a los caminantes de la historia original, un solo error podía costarle muy caro. Había visto a hombres experimentados ser mordidos e infectados, ya fuera por descuido o por otras razones. Sabía que no era inmortal y que debía ser precavido. En ese preciso instante, justo cuando estaba a punto de buscar una tienda que vendiera ordenadores, se produjo un fuerte estruendo, y Jason, instintivamente, giró la cabeza para mirar en dirección al alboroto. Rápidamente, vio a un hombre grande y moreno arrodillado indefenso cerca de la entrada del centro comercial, con el pecho agitado y jadeando violentamente. Todo su cuerpo temblaba, los vasos sanguíneos de sus ojos se veían de un rojo intenso y le brotaba sangre roja de la boca. Una serie de síntomas que lo hacían parecer muy aterrador. Todos a su alrededor sabían que esa persona probablemente tenía el nuevo tipo de enfermedad infecciosa que había aparecido recientemente en las noticias de Internet. Todos se cubrieron la boca y la nariz mientras se alejaban del lugar. Claro, para los presentes, este hombre estaba enfermo y necesitaba ayuda. Pero Jason no pensaba igual. Instintivamente metió la mano en su chaqueta para sacar el cuchillo, lo único que lo acompañaba en este rápido viaje. Llamen a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Necesitamos solicitar una ambulancia. Lo sucedido llamó la atención de los agentes de policía que patrullaban la zona. Jason los vio acercarse rápidamente con un walkie-talkie e inmediatamente llamar a una ambulancia. Cuando llegaron junto al hombre corpulento y de piel oscura, lo esposaron sin explicación alguna. Esta acción policial provocó un fuerte descontento entre los hombres negros que se encontraban cerca. ¿Solo porque es negro, lo esposan? Eso es brutalidad policial. Estamos grabando esto y lo vamos a subir a internet, cabrones. Las vidas de los negros son importantes. Los más tranquilos instaron a la policía a quitarles las esposas rápidamente, mientras que los más iracundos proferían insultos y comenzaban a lanzar objetos. Algunos de los agentes incluso portaban armas, como si estuvieran preparados para responder a cualquier agresión si alguien intentaba atacarlos con algo más que latas de refresco. Un agente, mirando fríamente a la multitud que lo rodeaba, sacó su arma sin explicar la situación, advirtiendo en silencio a todos que no hicieran nada precipitado. Jason, al observar esto, pensó que tal vez algunas zonas habían sido advertidas con suficiente antelación sobre el brote. Quizás por eso la actuación policial fue tan severa. Poco después, una ambulancia llegó con un sonido de bip bip no muy lejos del lugar. En ese momento, el hombre negro corpulento parecía haber perdido la razón. Su cuerpo se convulsionaba violentamente mientras seguía gritando a todo pulmón. Fue entonces cuando cesaron las insistencias para que lo liberaran. Era evidente que este individuo de piel oscura estaba muy enfermo. Muchos incluso creyeron que tenía rabia y se alejaron aún más de la zona. Pronto llegó mucha gente, y se necesitó una cantidad considerable de personal para colocar al hombre en una camilla. Cuando la ambulancia se marchó, la multitud de curiosos, impasibles, se dispersó poco a poco. La escena habitual en la entrada del supermercado volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Al presenciar todo el proceso, Jason se puso repentinamente en estado de alerta.
Una voz en su oído pareció susurrarle que todo estaba comenzando. Era muy probable que los CDC ya hubieran reportado casos extraños de una enfermedad mortal y altamente infecciosa que se estaba propagando por todo el mundo. ¿Por qué siempre tengo este mal presentimiento? Jason negó con la cabeza. A todos se les acababa el tiempo y necesitaba aprovechar al máximo el poco que le quedaba. Aunque esas cosas sucedían a diario, no podía ignorar ni el más mínimo detalle a su alrededor. A diferencia de la gente que lo rodeaba, que tenía asuntos más urgentes que atender. Curiosamente, no era que la gente fuera ignorante. Simplemente tenían demasiados problemas en sus vidas como para prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Así que, si algo se avecinaba, simplemente esperaban a que llegara. Pero Jason no perdió más tiempo. Encontró rápidamente una tienda de computadoras y entró sin dudarlo. Ahora que tenía dinero, solo necesitaba comprar un dispositivo e irse. Casi de inmediato, su mirada se posó en una computadora portátil Toshiba que parecía estar en buen estado. Pero justo cuando estaba a punto de tomarla, una voz sonó a su lado. Si yo fuera tú, no compraría un portátil Toshiba. Sus especificaciones son pésimas. Te recomendaría un Asus A52F en su lugar. En mi opinión, son los mejores del mercado. ¿Eh? Jason, aún sumido en la ansiedad, giró inmediatamente la cabeza hacia un lado y vio a un joven con gafas y una mochila colgada del hombro derecho. Parece que sabes bastante de ordenadores. ¿Te gustaría ganar algo de dinero configurándome este? Podría hacerlo, aunque sería dinero malgastado. Soy Jason. Puedes llamarme por mi nombre. Jason se presentó al joven, que no parecía tener más de 20 años. Pensándolo bien, su ayuda podría ser útil para configurar el ordenador mucho más rápido. Tyler Tote. Será un placer guiarte en el mundo de la tecnología, dijo Tyler con una sonrisa irónica mientras estrechaba la mano de Jason. Entonces, gracias de antemano. Me aseguraré de pagarle bien. Tras pagar la compra en efectivo, Jason conoció mejor a Tyler. El joven era estudiante de informática. Según Tyler, él podía usar una computadora de manera efectiva aprovechando todas sus capacidades, algo que la mayoría de la gente no hacía con sus dispositivos. En una tranquila cafetería, Jason invitó a Tyler a un café mientras este preparaba el portátil. Ya eran las 2 de la tarde cuando Tyler terminó de configurar el ordenador de Jason, pero a ninguno de los dos pareció importarle, ya que charlaron tranquilamente. Entonces, venir aquí desde el extranjero solo para estudiar debe ser difícil, ¿verdad? Preguntó Jason con una expresión algo pensativa. No tengo mucha relación con mis padres. Después de que mi madre dejó a mi padre, él se volvió a casar y ahora nuestra relación es complicada. Tyler fue muy sincero, compartiendo aspectos de su vida con naturalidad con un desconocido al que acababa de conocer. Jason, que no estaba precisamente ansioso por conocer gente nueva, tras darse cuenta del estado del mundo, empezó a considerar la posibilidad de incluir a Tyler en sus planes. ¿Me puedes ayudar a comprar cosas por internet? Preguntó Jason. Necesito conseguir muchas cosas lo antes posible y quiero hacerlo online para ahorrar tiempo. Los plazos de entrega serán complicados. ¿Qué tipo de cosas quieres comprar? Tyler tomó un sorbo de café con calma, con la curiosidad a flor de piel. Cosas importantes para el fin del mundo. ¿Crees que puedes ayudarme? Jason le entregó $500 a Tyler y esperó su respuesta. Sin duda, la otra persona había notado su comportamiento extraño y apresurado, así que Jason no esperaba mucho. Esto no es nada ilegal, ¿verdad? Tyler entrecerró los ojos, claramente receloso de las intenciones de Jason con respecto a estas compras. Por supuesto que no. Entonces cuentas con mi ayuda. Vamos a mi apartamento. Este no es el mejor lugar para hablar con tranquilidad. Cuando Jason siguió a Tyler hasta su apartamento, entró con curiosidad. Al principio, no le pareció muy confiable, pero cuando el joven abrió la puerta de su casa, la impresión de Jason cambió. Ahora, sentía curiosidad por saber más sobre él. Jason pensó que su tiempo estaría bien invertido si Tyler lo ayudaba. Esta persona parecía muy inteligente y pensaba de manera diferente a la mayoría. ¿Cómo lo descubrió Jason? Bueno, había sido entrenado para analizar a las personas y pudo darse cuenta de que Tyler había sido sincero en todas sus acciones hasta el momento. Siéntate donde quieras. Jason encontró un sofá donde sentarse, miró a Tyler, dudó un momento y preguntó. Si te dijera que algo grande está a punto de suceder en el mundo, ¿me creerías? Los movimientos de Tyler se detuvieron. Miró a Jason y preguntó sin sorpresa. ¿Sabes lo que está pasando en Francia? ¿Saber qué?
Jason entrecerró los ojos. Esta vez, lo habían tomado por sorpresa. Sobre el virus que un grupo de científicos en Francia descontroló. Hay mucha información de ese tipo circulando en la web profunda. Cuando te vi, noté de inmediato que actuabas raro. Y cuando compraste una computadora y mencionaste que querías conseguir suministros para el fin del mundo, supuse que habías quemado todo tu equipo al encontrarte con esa información en la web profunda. Aunque dudo que sea así, considerando que me pediste que te configurara la computadora, a menos que, claro, seas un aficionado. Los aficionados creen que pueden adentrarse en la web oscura, explorar secretos o leer sobre lo que sucede en el mundo sin verse afectados por las mismas personas que acechan allí, buscando dañar a cualquiera lo suficientemente descuidado como para cruzarse en su camino. Tyler hizo una pausa y continuó. Lo más interesante es que me diste $500 sin pestañear. Nadie hace eso. Eres muy observador. Jason se sorprendió una vez más de con quién estaba tratando. Los ojos de Tyler brillaron mientras decía. Así que ya lo sabes. Me pregunto si tengo razón en todo lo demás. Tyler sonrió al darse cuenta de que había dado en el clavo. Últimamente, durante sus vacaciones, había estado navegando por internet y descubriendo información poco fiable. Puede que sepas mucho, pero créeme, no es nada comparado con lo que yo sé sobre el estado actual del mundo. Tus habilidades podrían ser útiles. ¿De verdad quieres saber qué va a pasar? La expresión de Jason era tranquila. No le importaba lo que supieran los demás. Estaba seguro de que no era el único consciente de que el mundo se precipitaba lentamente hacia un abismo sin fondo. Tyler asintió levemente y dijo, adelante, te escucho con atención. Entonces déjame explicarte lo que sé. Si me dejan una reseña positiva de 5 estrellas, que sin duda merezco, se lo agradecería muchísimo. Para los lectores que ya hayan leído la versión anterior, podrían dejar recomendaciones. A carga de un crítico de cine, este es el final que estábamos esperando. Han pasado 6 episodios y sigo sintiendo que no ha ocurrido nada que no esperáramos. Jason se frotó los ojos, que le dolían un poco, después de apagar el televisor del salón. Jason era un fanático acérrimo de la popular serie de Walking Dead. Había seguido la historia desde sus inicios y, mientras esperaba los nuevos episodios, la había vuelto a ver innumerables veces. Pero la última entrega lo dejó decepcionado. Si bien le encantaban la mayoría de los aspectos de la serie, como fanático leal, sabía que había muchas cosas que podrían haberse hecho mucho mejor. Desenlaces más interesantes, especialmente en lo que respecta a una organización como la CRM, que había generado tanta especulación, teorías y análisis detallados en series relacionadas. ¿Y fue inesperado el final de CRM? No, Jason pensó que fue un final decepcionante para lo que parecía ser el arco final de CRM. Al final, como un simple espectador, Jason solo pudo lamentarse. Al coger el teléfono que tenía a su lado, una tenue luz iluminó la pantalla. Son las 3 de la mañana. Es hora de ir a la cama. Jason suspiró, aún resentido por el final de su serie favorita, mientras se dirigía a su habitación. Recostado en la cama, los finales de los protagonistas de la serie se repetían en la mente de Jason. Deseaba con todas sus fuerzas haber podido crear desenlaces mucho mejores. Si yo viviera en ese mundo, sin duda reescribiría todas esas historias horribles que los productores pensaron que nos gustarían. Podría guiar a la humanidad por el buen camino. No sería un personaje egoísta. Con este pensamiento, su mente se llenó de todo tipo de estrategias ingeniosas que habrían evitado muchos de los desenlaces desastrosos para los personajes que tuvieron finales desagradables. Como espectador que conocía a todos los enemigos, sabía cómo derrotarlos y los pasos que debía seguir para lidiar con aquellos consumidos por el mal. Sabía cuál era la manera correcta de construir su propia organización, las medidas defensivas que implementaría para evitar ser aplastado por los más fuertes y lo que necesitaba hacer para evitar que todo lo que había construido se autodestruyera. Acabaría con el gobernador, aplastaría a los caníbales y salvaría a unas pocas personas, solo a aquellas que realmente lo merecieran. ¿Cómo pudiste, teniendo la oportunidad de tomar el control del CRM, de liderar la fuerza más poderosa del mundo, elegir destruir la única esperanza de reconstruir la humanidad de la manera correcta? ¿Acaso no aprendiste que la única forma de evitar que los egoístas se apoderen del poder es manteniendo una única cadena de mando en el mundo? Jason no podía dormir, todavía furioso ante el incierto futuro que le esperaba a la humanidad. Maldita sea, qué lástima.
Las cosas podrían haber sido mucho mejores, la forma en que ciertos personajes fueron eliminados de la historia era algo que jamás perdonaría a nadie involucrado en tomar decisiones tan ridículas. Jason, tumbado en la cama, estaba aturdido, con una expresión amarga. Una noche en la que no hubo nada que hacer más que quejarse de cosas personales. A las 5 de la mañana, Jason, que aún no podía dormir, oyó una notificación en su teléfono. No quería abrir los ojos de nuevo solo para comprobar que había llegado a esas horas, pero segundos después, las notificaciones siguieron llegando. ¿Quién podría ser a estas horas? Jason no tenía muchos amigos, y aún menos familiares que se preocuparan de verdad por él, así que no se le ocurría a nadie que pudiera estar enviándole mensajes, salvo quizás algunos amigos del ejército. Pero mientras las notificaciones seguían llegando, abrió los ojos. En el instante en que tomó el teléfono con la mano derecha, el mundo a su alrededor comenzó a oscurecerse cada vez más. ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy desmayando? Sin comprender lo que estaba sucediendo esa noche, la vida de Jason dio un giro drástico. Algo que jamás habría imaginado estaba a punto de suceder, y estaba a punto de descubrir cosas mucho más aterradoras. ¿Está preparado para este nuevo capítulo de su vida que le espera? Se modificaron algunas cosas con respecto a la novela original, pero intentaré aclarar algunos aspectos que antes no tenían sentido. Tengo un mal presentimiento. Me llamo Jason y, por lo que sé, tengo unos 25 años. Ahora mismo estoy en una prisión militar, cumpliendo una condena por cosas que nunca hice. Estoy seguro de que estás pensando que para estar en una prisión militar, debo haber cometido crímenes imperdonables. Pero esa idea no podría estar más alejada de la realidad. Una realidad que incluso a mí me costó mucho tiempo aceptar. Hace unos meses, perdí el conocimiento en mi habitación. Cuando desperté, estaba acostado en una cama en una celda individual de una prisión militar, con un aspecto completamente diferente. No solo había cambiado mi edad, sino también mi apariencia, mi nombre y mi historia. Me costó aceptar que, al despertar, tenía una identidad completamente diferente. Al parecer, estaba cumpliendo una condena por delitos militares. Insubordinación cometida por el hombre que había sido dueño de este cuerpo hasta hacía poco. La situación no habría sido tan grave si el anterior responsable de este organismo no hubiera estado destinado en el extranjero, en una zona plagada de actividad hostil. Lo poco que recordaba era que Jason había participado en una misión de alta prioridad. Durante dicha misión, recibió órdenes que consideraba moralmente inaceptables o tácticamente erróneas. Jason, que también había sido soldado en el pasado, podía imaginar lo que aquel hombre debió haber soportado para llegar a esa situación.